Bueno, muy buenos días, no, ya muy buenas tardes desde hace 3 minutos. Quería pues saludarlos a cada uno de ustedes. Tengo a mi querido amigo Johan, que ya nos conocemos anteriormente y bueno, me dieron esta delicada tarea de participar de la síntesis teológica, sobre todo en el tema de la naturaleza de los sacramentos. Y hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Luego me Sí. dijeron que para la próxima semana estaría hablando sobre los sacramentos de iniciación, especialmente el del sacramento del bautismo. Bueno, quisiera escucharlos. Luis, ¿tú eres de qué comunidad? Preséntate rápidamente. Los que puedan abrir su cámara. Okay. Buenas tardes, soy Luis. Ok, está bien. Soy Luis Argenis Tolosa Ramírez, soy formando eudista de aquí de la Casa de Formación de los Padres Eudistas en San Gabriel, en La Tahona. Estamos aquí en La Tahona. Ok, gracias Luis. Siguiente. Joan, hermano. Mater, Ander, CMF, Ricardo Cuello, Carlos Raúl, por favor, preséntense. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Ander Chaverra Salas, pionero claretiano. Gracias. Señor diácono, un señor diácono. Ricardo Cuello. Bueno, Saludos, profe. ¿Y la cámara? Aquí está la cámara. ¿Cómo Saludos. estás? ¿Cómo te ha ido? Siguiente. ok, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Francia de la Arquidiócesis de Coro. Estoy en el año de síntesis vocacional en la parroquia San Luis Rey de Francia. Siguiente. Víctor Manuel, adelante. Buenos días a todos, buenos días, Manelo. profesor. Víctor Manuel, el otro. Está por ahí. Tiene a dos. No, pero el otro Víctor Manuel no está, no lo veo por ahí. Ya se le cayó el internet. El siguiente. William Sapiaín, padre del Redentoris Mater. Gracias. Siguiente. A mí ya me conoce, Joan. Claro que sí. Ata Ewis. Ahí está. Ewis, Manuel y José Peña. Padre, tengo problemas de conexión. Si me salgo a cada rato, será por eso. No te preocupes. Sí, yo creo que eso es común en todo, porque en Latillos también estamos teniendo problemas fuertes. ¿Alguien más falta por presentarse? Manuel. Bueno, yo no me he presentado, yo soy Manuel Rodríguez, seminarista de cuarto año de Teología de la Arquidiócesis de Caracas, desde el Seminario Santa Rosa de Latillo, de la parroquia El Buen Pastor de Bellocampo. Ok, somos vecinos entonces. Sí, señor, somos vecinos. ¿Quién más? Bueno, voy a comenzar entonces. Ewis Bocio, ¿quién es ese? José Peña. Y Víctor Manuel Molina García. ¿Se pueden presentar, por favor? Johan, tú me oyes, ¿verdad? Dígame. Sí, me oye. Bueno, voy a comenzar rápidamente. Bueno, en primer lugar quería... Sí, estoy escuchando. Lo mismo del seminario, el internet ya sí. Sí, me imaginé eso. Por eso no voy a perder tanto tiempo y tengo como temor de que me vayan a votar
en el chat de la Arquidiócesis de Caracas porque tengan algunas actividades en relación al tema de la beatificación. Entonces quisiera que pudiésemos en el tema de la síntesis teológica, al menos en el tema que me resguarda, por lo menos tener los criterios fundamentales que, digamos, necesitamos conocer a la hora de, digamos, conocer un poquito la síntesis de este tema que me asignaron. En primer lugar, tenemos que decir que la sacramentología tiene un papel fundamental dentro de la teología. Hablar de sacramentología es hablar de eclesiología, es hablar de cristología, es hablar de teología pastoral, porque definitivamente hay un tema vinculante sobre nuestra acción evangelizadora que involucra evidentemente el tema de los sacramentos. Pero específicamente la pregunta en consideración es que entendemos en primer lugar como sacramentos. Y la primera, digamos, concepción que tendríamos que tener es qué entiendo yo por sacramentos. Signos visibles de una gracia invisible, un concepto que viene ya desde los primeros siglos de San Agustín. Pudiésemos decir que los sacramentos son formas históricas que, como dijimos antes, van evolucionando históricamente. Es decir, los sacramentos, en este caso la sacramentología, tiene un proceso evolutivo. No es lo mismo la celebración de los sacramentos del siglo II a la celebración de los sacramentos hoy en la Iglesia. Definitivamente, la Eucaristía que celebraron los apóstoles, la Eucaristía que celebraron, digamos, en el siglo IV, no es exactamente la misma Eucaristía que se celebra. No me refiero a la esencia, me refiero un poco a todo el proceso evolutivo, definitivamente, ¿no? Recordemos que ese carácter convivial tuvo un proceso, digamos, evolutivo, donde de alguna manera se van añadiendo elementos que son prácticamente considerados importantes, que nutren, que fortalecen el ejercicio mismo del mismo sacramento. Entonces, tenemos que decir en primer lugar, cuando hablamos de la naturaleza de los sacramentos, en primer lugar, tener claro que los sacramentos no fueron un invento, no fueron creados o no fueron inventados. Explícitamente por Jesús desde el principio, que hacen presente de forma concreta en la vida cristiana de esa comunidad la gracia universal de la salvación ofrecida a todos los seres humanos por el Padre, por Jesucristo, en la vida del Espíritu Santo. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que entender es que la gracia, que los sacramentos transmiten gracia. Transmiten gracia porque opera dentro de la propia Iglesia y tiene una misión claramente fundamentada y anclada en el ejercicio mismo de la santificación de todos los hombres. Son elementos constitutivos, por tanto, de la Iglesia. Al celebrar los sacramentos, al administrar los sacramentos y al participar de los sacramentos, bueno, definitivamente estamos haciendo y construyendo iglesia. De todo lo que hemos expuesto sobre el tema, sobre lo sobrenatural y existencial de los sacramentos, estamos hablando sobre la realidad de un mundo y de una historia humana bañada en gracia. Desde siempre se colige que los sacramentos no crean ni inventan la gracia, no añaden una gracia nueva. Y esos son elementos fundamentales. Los sacramentos no crean, ni tampoco inventan la gracia, no añaden una gracia nueva. Porque de ser lo contrario, pues definitivamente esa no es teología católica. La gracia en su realidad más estricta es la vida de Dios Trinitario presente en la historia y en la existencia humana. Es lo más definitorio de la creación. Ningún sacramento, nada puede añadir a esa gracia. Afirmar eso sería equivalente a afirmar un defecto en la realidad trinitaria de Dios. Eso es un elemento que creo que tenemos que considerar a la hora de hacer como una especie de síntesis sobre el tema de la naturaleza de los sacramentos.
Jesús es sacramento del Padre. Eso hay que tenerlo claro. Y si Jesús es sacramento del Padre por extensión de toda la realidad trinitaria de Dios, la Iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Dónde lo dice eso? En la Lumen Gentium número 1. Cuando ustedes leen la Lumen Gentium y el primer número ya habla al referirse a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Entonces, ¿qué es sacramento? ¿Por qué es sacramento universal de salvación? Entonces, los sacramentos y por ende, si la Iglesia es sacramento universal de salvación, por ende, el sacramento fundamental de Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener claro. Rahner dice, Karl Rahner nos va a decir que un sacramento es un símbolo real. O sea, una realidad que está llena de comunica y hace presente lo que comunica. Por ejemplo, una bandera hace presente la nación y la cultura. El cuerpo humano hace presente, comunica y está lleno de la realidad de la persona humana. Los sacramentos son, como hemos dicho poco antes, símbolos reales que comunican, hacen presente y están llenos de lo que simbolizan. Los sacramentos, por tanto, no crean nueva gracia, sino hacen concreta en la historia humana, en momentos históricos diversos, la gracia universal de la Pascua de Jesucristo. Ya va que aquí Gregorio Gómez se está añadiendo. Déjenme admitirlo un momentito. Perfecto. Un ejemplo concreto sería el bautismo. Por un lado, es muy correcto decir que el bautismo actúa de forma especial. Somos inmersos en la muerte de Cristo y resucitados con Él. La carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 3 al 8. El bautismo nos hace cristianos de forma explícita y visible, pero se propone un repensar y no negar la distinción escolástica entre el ex opere operato, la eficacia del sacramento en sí misma, independientemente de la disposición del ministro o del sujeto, y el ex opere operantis, la disposición subjetiva del sujeto, es decir, el recipiente del sacramento. Mal interpretado se corre el peligro, actualizando muchas veces, de concebir el sacramento como actos de magia que actúan excepcionalmente a pesar de mis pecados o de mi indiferencia, no como celebraciones y formas concretas de la acción de la gracia en la existencia humana. Todos los sacramentos están llamados a morir con Cristo y resucitar con Él. Aquí llegó otro Predictoris Mater. Dentro de sus respectivas tradiciones y situaciones existenciales. Luego, el bautismo no crea una gracia especial inexistente, sino que hace presente la forma concreta del hombre, ser humano nuevo, redimido y renovado, que se le ofrece desde siempre a todos los seres humanos. El bautismo no crea o establece una élite, un club social de los puros y de los perfectos, sino una comunidad llamada a testimoniar de forma histórica y concreta la justicia y la misericordia del Dios trinitario, presente desde siempre en la historia y ofrecida a todos. Fíjense que aquí hay un elemento bien interesante que yo quisiera como resaltar. En primer lugar, le he tratado como de dar algunos indicios de la teología de Karl Rahner referida al tema de los sacramentos y específicamente a la naturaleza de los sacramentos. Pero cuando hablamos un poco de la naturaleza de los sacramentos, tendríamos que hablar, en primer lugar,
de varios grupos. Yo siempre, digamos, en las clases que me ha tocado un poco impartir en estos últimos semestres, siempre al referirme un poco a este tema, que es fundamental dentro del Tratado de Sacramentos en general, bueno, existen como múltiples interpretaciones sobre la naturaleza de los sacramentos, porque se habla de, en primer lugar, de dónde se instituyen los sacramentos. Entonces, se sectorizan como en 4 grandes grupos, y esos 4 grandes grupos prácticamente tienen una misma convergencia, que tiene mucho que ver con, definitivamente, bueno, la institución tiene que ser de Jesucristo, pero que esa institución puede hacerse de diferentes maneras. Yo puedo hacer una cosa directamente, yo puedo mandar a alguien a instituir eso, yo puedo conectarme con una empresa y no con una persona para hacer algo, y definitivamente siempre el origen es el mismo, pero lo puedo hacer de diferentes maneras. Y eso es un poco lo que algunos teólogos a lo largo de la historia pues han tratado de reflexionar. Y uno de esos 4 grupos de interpretación de la institución de los sacramentos tiene mucho que ver la institución que es inmediata. Eso es uno de los autores, uno de los teólogos teología sacramental, pues lo secciona como en esas 4 grandes vertientes, y a mí me pareció que él hace ahí un trabajo pues bien interesante. Unos hablan de una institución inmediata que sostiene quienes afirman que Jesucristo instituyó inmediatamente y sin mediación alguna a los sacramentos. Después se habla de una institución, otro grupo de una institución mediata, que defienden quienes admiten que Jesucristo instituyó determinados sacramentos a través de segundas personas, como pudo haber sido, a través de los apóstoles. Una de estas tesis, uno de los textos que ustedes han leído y que yo siempre los invito a leer para estudiar, pues Hugo de San Víctor es uno de ellos, o el mismo San Buenaventura, pues, ¿no? Otro tercer grupo, pues la institución en concreto, es la opinión de cuantos afirman, en primer lugar, que Jesucristo en el momento de la institución especificó la materia y la forma de todos y cada uno de los sacramentos. El ejemplo, digamos, más fehaciente de esto es Santo Tomás de Aquino. Y por último, la institución in genere, que es la proposición sustentada por quienes, digamos, aseguran que Jesucristo, al instituir los sacramentos, tan solo determinó el signo como elemento a significar y su finalidad, pero no los elementos significantes que pueden cambiarlos. Y la Iglesia así lo propuso, por ejemplo, uno de los teólogos tridentinos, Taffer, ¿no? Ahora, hay 3 grandes momentos que son fundamentales, digamos, en este tema sobre la naturaleza de los sacramentos. Esos 3 momentos teológicos o históricos, mejor dicho, son, por un lado, el Concilio de Florencia y, en segundo lugar, el Concilio de Trento y, en tercer lugar, el pontificado de Pío XII. Esos 3 elementos van a marcar y van a profundizar sobre los contenidos de la naturaleza de los propios sacramentos. En primer lugar, su vinculación con la Iglesia, su existencia y legitimidad en relación a la propia Iglesia. Y aquí se habla un poco del ex opere e operator, que de alguna manera estudia qué es lo que se transmite, qué es lo que se recibe en la esencia misma del sacramento. Y por otro lado, el determinar quiénes son los administradores de estos sacramentos y qué es lo que se recibe a través de estos sacramentos. Entonces, esos 3 elementos pues van a desembocar pues en una orientación, digamos, renovadora que va a conllevar finalmente a lo que es el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II se empiezan a hablar algunos elementos que son muy significativos, digamos, de una relevancia y de una importancia extraordinaria, como al llegar a determinar que la Iglesia es
es sacramento universal de salvación. Entonces, si la iglesia es sacramento universal de salvación, ¿qué objeto tienen los sacramentos dentro de la propia iglesia? Eso sería una pregunta bien interesante. ¿Se necesitan los sacramentos? Definitivamente. Porque si la iglesia es sacramento universal de salvación, la iglesia es en sí misma o tiene la capacidad en sí misma de conferirme la gracia. Y por tanto, si la iglesia es prolongación del cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo, yo participo de esa gracia. Entonces, ¿qué necesidad tengo de realmente frecuentar los sacramentos? Y bueno, y aquí la respuesta seguramente la vamos a encontrar en múltiples interpretaciones. La primera, la visión antropológica de los propios sacramentos. Fíjense que la gracia viene de alguna manera dada al hombre en una perspectiva dinámica, desde que nace hasta que muere, pasando por todo su proceso de madurez, donde la libertad y la responsabilidad cobran una gran fuerza y donde de manera inmediata se estructura para la participación de una misión dentro de esa organización, que es la propia iglesia. Y por otro lado, nos vamos a dar cuenta también que hay elementos que van prácticamente a determinar la misma vida y la misma acción de la iglesia. Es decir, al yo estudiar la naturaleza de los sacramentos, inmediatamente voy a redescubrir la misión que tienen los sacramentos en la vida de la iglesia. Y no hay otra que la de provocar la sustentabilidad de todos los seguidores de Cristo para verdaderamente accionarse en un plan que conlleva a la salvación. Y eso evidentemente no se puede desligar de la evangelización y de la conversión, que son elementos fundamentales. Fíjense que dentro de los sacramentos que nosotros podemos repetir, la centralidad, no porque sea más o menos importante, pero es el que probablemente más frecuentamos, es el de la Eucaristía. El bautizo tú lo recibes una sola vez, tiene carácter indeleble. El matrimonio deberías recibirlo una sola vez, salvo que mates a la pareja, a la víctima, al contrayente o a la contrayente, se muera o prácticamente se llegue al esclarecimiento de una anulación como un acto írrito del sacramento y por tanto te puedas volver a casar en esos casos, digamos, especiales, porque nunca hubo matrimonio, pero definitivamente hay posibilidades de recibir varias veces, digamos que 3 sacramentos. Uno, que es el que recibimos con mayor frecuencia, que es el de la Eucaristía, y recordemos esta expresión maravillosa de von Balthasar cuando dice la Eucaristía hace a la iglesia hace a la Eucaristía. Pudiésemos decir que los sacramentos hacen a la iglesia y la iglesia hace los sacramentos. Es decir, hay una correlación fundamental porque el sacramento o los sacramentos son actos eclesiales y eso no lo podemos absolutamente desvincular. Donde se celebra un sacramento o donde se participa de un sacramento, ahí está la iglesia. Y eso creo que es un elemento profundamente hermoso que, digamos, le da sentido a esa dimensión universal de la salvación manifestada y expresada por acciones de gracia. Entonces los sacramentos son, en fin y al cabo, son acciones de gracia, acciones donde se derrama y se esparce la gracia. Cualquiera de ustedes me puede preguntar, ¿entonces los sacramentos son el único vehículo para recibir la gracia? Pues absolutamente no, definitivamente no. Pero la Eucaristía vigoriza, fortalece, se convierte en el alimento espiritual que necesita el cristiano para desarrollar dentro de su acción pastoral una vida realmente plena de comunión. Y por otro lado, hay un elemento que también juega una relevancia
pues muy importante es que son acciones de Jesucristo. Es decir, los sacramentos son gestos de Cristo. Son, por supuesto, porque, bueno, estamos comulgando ¿a quién? Una apariencia del cuerpo de Cristo, estamos recordando un acontecimiento o estamos rememorando, actualizando un gran misterio de fe. Y bueno, nosotros al comulgar, pues estamos creando una relación profunda, seria, hermosa con la fuente misma de la salvación conectada a través del Hijo, que es el recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa reconexión prácticamente no es solamente cristocéntrica, sino que se dirige también al Padre como fuente misma de la salvación y como el canal vehicular que es el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces la Eucaristía es una acción santificadora, claro, por supuesto. El hecho de que yo reciba el cuerpo de Cristo no queda apartada la misión del Espíritu Santo y mucho menos la del Padre, porque Él es la fuente de la salvación. Entonces, bueno, cuando uno empieza a redescubrir todo esto, uno empieza pues a darse cuenta que a veces nos debe llamar poderosamente la atención como en algún momento, incluso dentro de la propia iglesia, se empezó a descalificar como alguno de ustedes le escuché hablar, es que nuestra comunidad no es sacramentalista, nuestra comunidad es una comunidad evangelizadora. ¿Y quién te dijo a ti que la evangelización no involucra y compromete el ejercicio mismo de la acción sacramental? Es decir, ¿acaso celebrar los sacramentos, no hacer sacramentos, sino celebrar los sacramentos, no involucra el ejercicio mismo de la participación de la propia comunidad y su dignidad? Entonces, ahí es donde de alguna forma vamos a redescubrir cuál es ese origen de los sacramentos y cuál es sobre todo el fin de esos sacramentos. Y por supuesto, vamos a reencontrar que es el hombre como el sujeto y el objeto de ese proceso santificador. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos lo que les tenía pensado un poco decir, y creo que aquí hay como elementos importantes que llamarían poderosamente la atención que estudiáramos. Un poco tener claro el concepto de San Agustín. En segundo lugar, revisar y profundizar el concepto de Santo Tomás al referirse al tema de los sacramentos, como el Concilio de Trento va de manera definitiva a dar respuesta a toda la ambivalencia que pudo haber generado la reflexión de la Reforma y el poner en duda sobre todo la existencia de los sacramentos de todos y de cada uno de ellos, y cómo Trento va a hacer respuesta a todo eso con un lenguaje un poco duro, pero que va a ser determinante para que la Iglesia no se salga de ese marco doctrinal, pero que tiene mucho que ver con la acción salvífica de la Iglesia en el mundo. Y eso es esencial. Bueno, no sé si más o menos cubro con las expectativas que ustedes querían escuchar, pero definitivamente considero que en esta media hora, pues más o menos les he dado una síntesis sobre la naturaleza de los sacramentos. Padre, muchas gracias. Excelente. Yo tengo una interrogante. ¿Los sacramentos solo se pueden dar dentro de la iglesia? No hay otra manera de... Yo te pregunto, Ander, ¿los sacramentos se pueden dar fuera de la iglesia? ¿Los sacramentos solo se pueden dar dentro de la iglesia? Bueno, el problema es el concepto que tú tienes de los sacramentos. Si los sacramentos son acciones de la iglesia, es una acción de la iglesia.
Por tanto, el sacramento es una acción de la iglesia. En infinitivo, es una acción de la iglesia. Bueno, fuera de la iglesia, se pudiese celebrar sacramento. Es que entonces ¿qué entonces entendemos por sacramento? Ahí descalificamos lo que realmente, esencialmente, el sacramento es. Entonces, la respuesta tajante, pues por supuesto que no, porque los sacramentos son acciones de la iglesia. Pero, sí es importante, es muy importante determinar que no podemos tener una actitud clericalista cerrada y restringida de los propios sacramentos. No. El que yo te diga que los sacramentos son acción o acciones de la iglesia, significa que el que participa de esa gran celebración, sea cual sea ese sacramento, definitivamente forma parte de un cuerpo articulado cuya cabeza es Jesucristo. Entonces, por eso siempre yo conecto los sacramentos dentro del proceso evangelizador. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces que una de las grandes, yo recuerdo que cuando apenas yo entré al seminario hace un bojote de años, hace más de 35 años, una de las cosas que se le achacaba al clero, sobre todo secular, al clero diocesano, es que nosotros éramos como los curas de las misas, pues, ¿no? Y no de las mises, de las misas, sino que celebraban muchas misas y que éramos los curas de la parroquia y no nos dedicábamos al tema de la evangelización con la seriedad que a lo mejor las comunidades religiosas pudiesen dedicarse, ¿no? Bueno, cuando tú empiezas a estudiar eclesiología, te das cuenta que realmente es un acto profundamente de ignorancia. Nosotros, el sacerdote, la celebración de los sacramentos en la vida sacerdotal tiene una incidencia profunda y central cuando eso se convierte en un acto de eclesialidad, de comunión y de participación. Pero es los sacramentos que son puntos de partida y puntos de llegada de toda la vida misma de la iglesia, que eso no es no es solo su gran misión, no, al contrario, es que forma parte de un todo, de una realidad. Miren, cuando alguien se acerca a casarse y presencia el sacerdote en nombre de la iglesia, presencia, no los casa, presencia ese matrimonio de un hombre y de una mujer que se van a casar, ¿qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que debe, para que ese matrimonio sea válido, qué es lo primero que debe haber? Bueno, lo primero que tiene que haber es amor. Si una persona, el contrayente debe amar a la contrayente y la contrayente debe amar al contrayente. Y ese amor conlleva una decisión. Esa decisión conlleva unas consecuencias, una responsabilidad, una recta intención. Si uno de los contrayentes va con la intencionalidad de ocultar alguna de sus verdades, bueno, el acto se vuelve írrito porque, bueno, tú me ocultaste que tenía hijos, tú me ocultaste que tú no eras heterosexual, sino que tú tenías una tendencia homosexual y yo eso no lo sabía. O tú me ocultaste que estabas casado con otra persona o tenías una relación con otra persona desde hacía mucho tiempo. Y fíjense que cuando uno va a atentar contra la anulación de ese sacramento, pues el solo hecho de redescubrir eso puede ser un atenuante para la anulación del sacramento del matrimonio. Entonces, igualmente en la iglesia, es decir, yo celebro los sacramentos, es para que la iglesia llegue y te haga partícipe a ti de lo que tú realmente eres, porque tú y yo somos iglesia. Y al ser iglesia y al celebrar lo que de alguna manera decimos creer, estamos practicando la comunión. Y a mí me gusta mucho colocar el ejemplo de la participación, digamos, del hombre en la vida de la iglesia con la unión hipostática, es decir, lo material con lo sobrenatural. Ahí se confunde. Bueno, yo sigo viendo un pedazo de pan,
pero ahí está el cuerpo de Cristo. Bueno, en la vida de la iglesia, el cristiano, cuando recibe el sacramento del bautismo, ahí está Cristo que está actuando, respetando tu libertad a través de un seguimiento maravilloso al cual estamos todos invitados. Entonces, es una relación y en la medida en que yo correspondo a esa llamada, esa unión se va como mezclando. Y yo entonces ya no soy yo, es Él el que vive en mí. Bueno, toda esa experiencia paulina maravillosa que vamos a encontrar en la Escritura y que se ha repetido a lo largo de la historia en la vida de estos hombres que nosotros reconocemos como santos. No sé si te sacia la respuesta. Si me preguntas tajantemente, sí, absolutamente. Padre, sí, yo creo que sí, precisamente porque yo estaba pensando acá a través de la síntesis que usted nos hacía, que la iglesia es sacramento. Los sacramentos son iglesia. Entonces, por eso era la pregunta. Claro, bueno, Sacramento Universal de Salvación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? No solamente pregunten, Sí, pueden hacer algún una aporte. pregunta. Padre, ciertamente ¿Quién cuando habla? cuando una persona no es ministro de sacramento y hace una tentativa de sacramento, es nulo. En el caso del matrimonio, cuando ministros son la pareja, el sacerdote o el que lo presencia. Ya va, Carlos. Lo que estás diciendo no es del todo cierto, porque puede ser que Víctor, tú todavía no eres diácono, ¿verdad? Ok. Víctor lo llaman de emergencia a un hospital y un niño se está muriendo y le piden que bautice. ¿Víctor puede bautizar? Claro que puede bautizar. ¿Ya bautizado? Claro que sí. Puede bautizar incluso un no creyente. Mira, Redentoris Mater, quédate encendido, tiene la Sistina atrás. Un no creyente. Sí, es que él de vez en cuando se va para Roma, vuelve. Él sale por todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. El tener la intencionalidad de la iglesia lo hace partícipe de alguna manera de una presencia del sacramento, válidamente constituido. Fíjense, incluso una persona no creyente, pero que pensemos que Víctor es un ateo, un no bautizado, y le piden que bautice a esta criatura que se está muriendo. Y Víctor tiene la recta intención y tiene la intención de la iglesia de bautizarlo. Y utiliza la fórmula trinitaria y con un algodón le unge con agua a esa criatura, está bautizado. No ocurre lo mismo. Carlos, no ocurre lo mismo con el de la Eucaristía. Si a Víctor se le dio la locura de querer celebrar la misa, pues ahí no hay presencia real de Jesucristo. Definitivamente no. Alguien me puso en alguna oportunidad una pregunta: ¿y qué pasa cuando va un cura falso a una parroquia y el párroco de ese momento, bueno, se creyó que el cura era un cura falso? Imagínense ustedes, Johan, perdona que te ponga de ejemplo a ti, pero es porque te conozco. Entonces Johan, lo botan del seminario, ni Dios lo quiera, y quedó frustrado y quiere ser un cura, y entonces se pone la sotana y entonces viene a una parroquia y le dice: mire, padre, yo soy sacerdote salesiano, estoy recién llegado, soy párroco en Cabanallén y ahora vengo pues aquí sencillamente a buscar la posibilidad de celebrar la misa. Y entonces yo veo que Johan está muy bien hablado, tiene una clerisman de Roma, lo veo, le hago algunas preguntas sobre, digamos, para saber si tiene una identificación falsa, y veo que celebra perfectamente bien la misa. Déjeme decirle que hay muchos laicos que son unos actores celebrando la misa. La pregunta es, Carlos, los feligreses que estuvieron con Johan y comulgaron,
recibieron presencia real de Jesucristo? Creo que no. Sacramentalmente no. Sacramentalmente Sacramentalmente no, no. hubo. Pero, Carlos, bueno, la iglesia suple, definitivamente en algún momento la iglesia suplirá. Es decir, yo no estoy en los niveles de determinar, canónicamente no hay acción sacramental válida. Por tanto, ahí no se hizo nada. Padre, eso tiene relación con algo que nos dijo el profesor de Derecho Canónico, que hubo un caso en Estados Unidos, Ajá. donde se comprobó que un sacerdote ya ordenado no fue bautizado con la fórmula exacta. Porque creo, si no me equivoco ahorita, en vez de decir, yo te bautizo en nombre del Padre, dijo, nosotros te bautizamos, porque era una fórmula usada por los curas obreros del tiempo histórico en el que a él lo bautizaron. Eso le surgió por un momento haber revisado el video de su bautismo, preguntó y consideraron que era inválido, así que fue inválido el bautismo, la comunión, la confirmación y obviamente la ordenación. Qué raro Así que son los norteamericanos, qué raro que son los norteamericanos a ponerse una pregunta como esa. Excesivo racionalismo. Bueno, definitivamente, Johan, si tú me preguntas a mí en lo personal, pues por supuesto que fue bautizado y por supuesto que si vamos a aplicar esa, Johan, yo te puedo asegurar, que la mitad de los matrimonios en el mundo son nulos. Por el tema de la recta intención, por el tema de la participación y de la delegación del párroco del lugar, ¿saben? Por todas estas determinaciones canónicas que son estrictas. Pero, o sea, si vamos a ser y que debemos ser realmente muy apegados a la norma, porque tampoco nosotros podemos actuar de manera deliberadamente haciendo lo que nos da la gana, porque las normas existen para que tengamos una recta convivencia y para que elevemos un poco nuestra propia condición los unos a los otros. Entonces, yo sí creo que es fundamental, yo sí creo que es fundamental que nosotros, de alguna manera, bueno, en el caso de este sacerdote, creo que sería como una exageración, porque vuelvo a repetirte, ¿dónde entonces queda la gracia? ¿Dónde queda la gracia? La gracia suple, hermano. Entonces, nosotros no estamos por encima de la gracia. Nosotros estamos por debajo de la gracia. Nosotros recibimos la gracia. Y eso creo que es un elemento, y transmitimos esa gracia. Entonces, bueno, el que realmente opera a través de nuestro humilde ministerio no son nuestros talentos únicamente, que es la obra de Dios en el mundo a través de nuestro ministerio. Cuando tú tienes eso claro, caramba, entonces te quedas un poco más tranquilo, pues. Imagínense que alguien agarró una pileta de agua y resulta ser que en la pileta de agua a alguien se le ocurrió echar azúcar y el padre no sabía. Bueno, como no es agua pura, entonces ahí no hay bautismo, porque ahí había en esa agua algo de azúcar. Entonces, Johan tiene un enemigo que no quiere que se bautice y entonces le echó un poco de azúcar. O le va a decir al padre de la parroquia de enfrente que no le dé la delegación porque está casando a su hermana, porque Johan cree que su hermana no va a durar mucho en el matrimonio. Y eso puede ser un atenuante para su anulación. Definitivamente no puede ser así. Cuando el sacerdote obrero quiso bautizar a ese muchacho, por eso les digo, la norma hay que observarla y no podemos ser tan deliberados, porque fíjense la irresponsabilidad de este personaje. Quiso cambiar la fórmula porque él se creía por encima de la propia iglesia. Él se creía que era el personaje que realmente estaba innovando a la iglesia y él estaba por encima de la iglesia. Esos egos espantosos que a veces suelen tener algunas personas
le hacen mucho daño a la iglesia, así que mucho cuidado cuando ya ustedes sean sacerdotes y entonces les venga la real gana de hacer cosas que canónicamente son inconvenientes y pueden acarrear consecuencias nefastas. Este pobre cura que enloqueció, empezó a hurgar, imagínense con tantas cosas que tenemos en la vida, empezó a ver el video de su bautismo. Entonces, si él no está bautizado, su primera comunión no es válida. Y si su primera comunión no es válida y su bautizo no es válido, entonces, bueno, su ordenación tampoco, porque se la están dando a una persona que no es cristiana, pues, ¿no? Pero yo estoy seguro que más de un papa también pudo haber estado en esa misma condición. Ok. ¿Otra cosa? Hola. ¿Qué les pareció? No, ¿Todo ahorita bien? no. El siguiente tema sí es específico sobre el bautismo, porque entiendo que el nombre de este hablaba sobre la naturaleza del bautismo, pero al tratarlo de forma general, me imagino que igualito acarrea lo específico del bautismo, ¿verdad, padre? Claro, es que es así. O sea, miren, les voy a poner un ejemplo que también se puede repetir y es en el momento de la consagración. Johan está ya ordenado sacerdote, está celebrando la misa número 5. Resulta ser que hay un impedimento canónico que establece cuál es el número de misas que puede uno celebrar y resulta ser que por X o por Y, después de la misa, alguien se le acercó a Johan y le diga, mire, padre, usted consagró el pan, pero no consagró el vino. Es decir, pasó, tomen y coman, este es el sacramento de nuestra fe. Se le olvidó consagrar el vino. Sí, me siguen, ¿verdad? Entonces, por eso es que la iglesia nos obliga, señores, lean. Hay que leer, no, cero memoria. Hay que leer porque la mente a veces nos puede traicionar. Y quieren que les dé mi propia experiencia. Más de una vez me he podido distraer, pero no porque he estado pensando en otras cosas, sino porque eso forma parte de la propia humanidad, pues, ¿no? Entonces, el seguimiento, digamos, de las rúbricas no es tanto para que tú no te salgas y estés preso en una realidad, sino más bien para que no cometas los atropellos que puedan atentar contra la dignidad y la participación de los demás. Y ahí es donde está el tema, digamos, interesante que podamos redescubrir. Entonces, es fundamental que nosotros, bueno, observemos la norma y ayudarla a interiorizar para que nuestra celebración sea una expresión verdadera y auténtica de la propia vida del hombre y sobre todo del creyente. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Padre, recuerde el documento de ¿me lo pasa o se lo pasa de una vez al padre Leandro para que lo subamos los 7? Ok, yo lo puedo, si quieres escríbeme y te lo paso. ¿Oíste? Ok, padre. Un gran abrazo. Gracias, padre. Hasta luego. Igual. Okay. Hasta luego.